Son las 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estoy aquí ya en nuestros estudios con Javier Barreda. Javier Barreda, como ustedes saben, ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, luego ha sido ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un periodo corto, previo a, por supuesto, lo que terminó siendo la renuncia del expresidente a ese cargo tan importante. Pero digamos ha tenido un vínculo con el Partido Aprista durante tantos años, y a propósito de su vínculo temporal con un gobierno como el de Kuczynski, cuando lo convocaron a ser ministro de Trabajo, tuvo un incidente que yo no sé si ya se ha superado o se ha resuelto definitivamente, que a él lo sacaron del partido. Es decir, ahí sin debido proceso por medio lo terminaron sacando, además mal, con la filtración inclusive de una conversación privada que él había tenido con su compañero del partido, hecha por el propio Alan García. Señor Javier Barreda, gusto de saludarlo, muy buenos días. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Después de un tiempo conversar contigo siempre es grato. No, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Tal vez comienzo por esto último, su situación en el partido no sea, digamos, porque yo conversé con usted siendo ministro, claro, y era inevitable preguntarle al comienzo qué iba a pasar con el partido en ese tiempo. En ese momento todavía la tensión estaba muy fuerte, claro, sí. Y lo que usted dijo es que saliendo de ese momento político, usted iba a generar otra vez o buscar o intentar regresar al partido, del cual ha sido parte de toda su vida, digamos. O sea, tampoco claro. Es que... Sí, claro, sí. ¿Qué ha pasado ahí? Ya, bueno, lo que ha pasado es... una salida sin retorno fue... No es que no hubo salida, ¿no? Porque un congresista conocido del APRA anunció mi expulsión. Estamos hablando de Mauricio Muller, ¿no? Claro, se hizo un tuit, se lanzó un tuit por ahí de que yo estaba expulsado por felonía, pero yo he remitido hasta 2 cartas a la actual dirección del partido, a la dirección política del partido, específicamente al congresista Elías Rodríguez, para que me enseñe, me envíe todo lo actuado en mi supuesta expulsión. O sea, el caso, ¿cómo se ha desarrollado el caso? Las citaciones, los cargos, esto de felonía no es una cosa simple. No, además digamos, es un agravio, ¿no? Claro, es ¿no? Claramente, ¿no? Y yo ya he mandado 2 cartas notariales y no más me ha respondido. Ahora, ¿será porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha validado esa directiva? Porque también pero además, porque yo sigo en el padrón. Resulta que en la última elección me llamaban a votar en el distrito que yo milito, pero yo no podía ir a votar por obvias razones, porque había un impasse legal, pero yo sigo siendo militante, aunque por ahora independiente, no hago vida partidaria, estoy dedicado a la vida académica, pero yo he remitido 2 cartas notariales, y también la Defensoría del Pueblo ha remitido una carta a la dirección del partido pidiéndole al APRA que me responda sobre cuál es mi situación. Ahora, evidentemente, por ahora no estoy con tiempo para hacer una vida partidaria activa, pero es un tema que está todavía no resuelto. Ahora, pero la resolución o la solución o el resultado de esta que usted está pidiendo tiene como objetivo que, al darle cuenta de cómo fue el proceso y, claro, determinar si imagino que fue arbitrario, pedir su reincorporación al partido, o ya no está con ese interés usted. No, yo quiero ver los documentos, ¿no? Que dice que se han firmado, dice que hay un acta de la Comisión Política, pero que nadie la firmó. Me dicen que hay una resolución de disciplina, pero no hay tribunal de disciplina. Entonces fue un anuncio periodístico, fue una respuesta política de la dirección actual ante mi nombramiento como ministro, de lo cual no me arrepiento en absoluto, por más que hayan sido 3 meses nada más. Y yo espero eso. Después que evalúe la documentación que el partido oficialmente me debe remitir, porque se le pidió legalmente, evaluaré cuál es mi situación en el partido, pero por ahora efectivamente soy un aprista, un allista independiente, ¿no? De acuerdo. Y claro, pero la velocidad con la que se tramitó todo, al punto que lo ha llevado a usted a pedir que le muestren el proceso que se siguió, fue claramente una cosa que el propio Alan García planteó, ¿no? Porque él luego, muy abiertamente a través de sus redes, publicó un pronunciamiento suyo interno, claro, en torno a cómo valoraba usted o evaluaba el gobierno del señor Kuczynski, diciendo que no habría... Claro, pero eso fue antes que yo juramente. No, sin duda, pero como respuesta a su juramentación dijeron que es raro que este señor, que hace poco nos decía esto, ahora haya aceptado. Y eso lo expliqué al propio presidente Kuczynski cuando conversé, porque yo conversaba con él y conversé a Sarao y apareció este mensaje del expresidente
presidente y le expliqué en qué contexto lo escribí y a quiénes puntualmente se lo escribí. O sea, imagínate, Glaxer, que yo pueda dar a luz los correos que por años me he escrito con los dirigentes más importantes del partido sobre apreciaciones de coyuntura, sobre puntos de vista muy privados, muy políticos. Sería bastante desleal, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece una deslealtad al expresidente. Ese es un tema cerrado para mí. Lo hizo, tendrá sus evaluaciones, sus explicaciones, sus motivaciones muy personales. No lo voy a juzgar. Yo evito juzgar políticamente con las personas con las que he trabajado, pero bueno. Ya, no, pero yo creo que sí hay que juzgar políticamente. El destino, lo que no hay que juzgar es en otros términos. Claro, sí, porque esas pero son actitudes políticas, ¿no? Es que yo me explico mejor. Yo sí evalúo políticamente, pero no prefiero evaluar cosas muy personales. Yo creo que esa fue una actitud, un exabrupto emocional del expresidente muy criticable, no solamente por mí, sino por mucha gente, inclusive dentro del partido. Fue un exceso de él, y sobre ese exceso no voy a no quiero ya pronunciarme, pero sí evaluar obviamente políticamente a todos, ¿no? Sí, sin duda. Tú bien dices, ¿no? Ahora, y de repente digo, hablando políticamente siempre, sí. Mejor así, porque el APRA en los últimos meses, en los que usted, gracias a esa celeridad que hasta ahora no le explican, no ha estado políticamente en la línea, diría yo, más democrática, ¿no? El nombre de Mauricio Mulder ha estado en los últimos tiempos asociados a cosas que tengo la impresión usted no comparte. Esto que se ha llamado la ley Mulder, el tema de cuando le cortaron las manos al Ejecutivo para defenderse con la cuestión de confianza, su participación muy concreta para ser no solo vocería, sino actor principal en la lógica del fujimorismo en el Congreso. Digamos, no es, o salvo que usted diga, sí, está bien, en la línea correcta, al margen que yo esté fuera, está bien eso que el APRA esté haciendo. Claro, uno podría decir, bueno, es fácil decir las cosas desde fuera, pero sí, efectivamente creo que uno de los errores más importantes y más evidentes de la actual dirigencia del APRA es esta convivencia con el fujimorismo, que ha sido fatal, ¿no? Ha sido fatal porque nos ha quitado identidad. Nos ha quitado un posicionamiento histórico que creo que debimos recuperar. Creo que el APRA de los 90 fue un APRA antifujimorista, no por ser antifujimorista, claro, sino porque planteábamos temas sociales y políticos y democráticos muy evidentes, y eso se ha perdido con esta convivencia en los últimos años en el Congreso y también en algunos casos fuera del Congreso. Y ahí están los resultados, ¿no? Hay 22 candidatos a la alcaldía de Lima. No hay un candidato del APRA, no hay candidato del APRA en muchas partes del país. Nosotros como dirección política, porque me digo nosotros porque en el 2010 fuimos elegidos, recibimos un partido medianamente fuerte, y esta dirección, la dirección política que al final de nuestra trayectoria en la conducción del partido ha sido un balance no negativo, súper negativo, ¿no? Entregamos unos guarismos electorales pésimos, dramáticos, casi la pérdida de la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ante eso, incluso yo no fui a la reelección en julio del 2017, cuando muchos de mis compañeros miembros de la dirección política de entonces fueron a la reelección con toda felicidad, sin reconocer ninguna autocrítica. Entonces, yo solamente puedo desearle al APRA, en tanto no esté activamente militando ahí, lo mejor. Creo que espero que nuevas generaciones, nuevos cuadros políticos que ahora están en competencia en algunos municipios de la región, ganen y puedan después plantearse un objetivo de reconstituir el partido, ¿no? Un poco de realinearlo a una izquierda democrática mucho más sana y ser un partido, y si me permite, Glaxer, que se indigne ante la corrupción, ¿no? Es decir, yo veo por redes, escucho a algunos dirigentes del APRA que en este caso de los audios cuestionan la direccionalidad del audio, quién lo emite, quién lo pone al conocimiento de la opinión pública, pero no hay una indignación de lo que representan los audios. Yo lo voy a decir concretamente porque lo he mencionado aquí en el programa. Es más, como director del IEL le he mandado una carta notarial y muy rápidamente él se ha rectificado al señor César Sumaeta, que salió a acusar que estamos chantajeando con los audios y todo, y él se rectificó, es verdad, dijo, bueno, en fin, hizo una cosa ahí medio inexplicable en sus argumentos, pero al final dijo que eso no era correcto. Pero diría usted...
esas cosas, por ejemplo, o sea, es decir, la población quiere que un partido como el APRA, que tiene una historia que rescatar, se indigne ante estas cosas. Y no hay una relativización de los audios. Yo puedo estar seguro que hay puede haber audios para todos los gustos, sí, ¿no es cierto? Hemos visto el de unos jueces que no se creía que podían llamar a este juez para resolver a los jueces Inostroza, ¿no es cierto? Hablan ustedes de San Martín, por ejemplo, claro, el caso de San Martín, pero hay que indignarse, o sea, la población quiere que sus voceros políticos se indignen ante esto. Ahora, pero ¿por qué considera usted que no se indigna el APRA frente a la corrupción? Porque hoy día debería indignarse por dos cosas. Yo no diría el APRA, no diría algunos dirigentes que deberían eso expresarse con toda severidad, ¿no? Con indignación en torno a estos asuntos, porque lo deberían hacer, porque es lo correcto de una sociedad democrática que lo que busca es sanearse de los corruptos. Supuesto, sí. Pero lo otro también porque hay cuestionamientos serios de corrupción frente a algunos miembros del partido o algunos exfuncionarios también que están siendo en este momento investigados. Entonces, si yo quisiera abordar los dos frentes, diría, aquí estamos sometidos a la justicia y si hay responsabilidad que vayan presos los corruptos, pero a la vez que este es el momento en el que deberían estar junto al presidente, que ha tenido una voluntad de luchar contra la corrupción expresa, ayudándolo y no más bien resistiendo el otro lado. Pero ¿por qué no lo hacen? O sea, digamos, ¿cuál es la explicación política? Yo quiero que responda a cada uno de ellos, ¿no? Yo hubiese querido que mis congresistas tengan una posición más indignante. O sea, no puede haber un resultado de un plenario nacional del partido cuestionando si el señor ministro de Justicia a tiempo no cumplió con los deberes de padre con su hija, ¿no? O sea, un partido de 60 años, 70 años de fundación, de trayectoria, que se ha forjado en las calles, en la lucha social, en sus ideales, no puede concluir un plenario tan importante enunciando a este caso que a mí me parece muy malo que el ministro de Justicia no haya reconocido el derecho de su hija a que él cumpla con su deber como padre, pero obviamente pero claro, no hubo un plenario en el APRA tampoco para hacerle al presidente García cuando no reconoció a su hijo, que después tuvo que reconocerlo a propósito de una negociación. O sea, lo que quiero decir es, esa no es la discusión política. No es la discusión política, ¿no? Claro. Entonces, por ahora, esa es mi apreciación como socialdemócrata o aprista o allista independiente, y yo espero que esto se rectifique. El Jurado Nacional de Elecciones ha demandado que se convoque un nuevo congreso del partido. Sí, ahora, pero en la representación parlamentaria, para quedarme un ratito en lo que usted ha dicho, que le gustaría a su congresista ver indignarse por estas cosas. No, pero lo que pasa es que quiero preguntarle, porque hay dos APRAs ahí, o sea, lo que quiero decir es, porque han habido discrepancias dentro de la propia bancada, claro. Siendo pocos no han votado en la misma dirección en temas sustantivos. Muchas veces, claro. Muchas veces. Y no han sido temas menores, han sido temas con asuntos claramente democráticos o antidemocráticos, dependiendo de uno lo vea. ¿Hay dos o finalmente, digamos, su crítica es en general a quienes están en el Congreso? No, yo creo que yo tengo que destacar algunas actitudes de algunos congresistas del APRA que yo creo que actúan con mucha coherencia. Uno puede equivocarse con respecto a una u otra votación, pero en general sí creo que hay dos estilos en la cédula parlamentaria aprista, ¿no? Hay está usted hablando del grupo, por ejemplo, uno es Mulder, Velázquez, Quisquén y Elías Rodríguez, creo yo que siempre... Yo excluiría a Velázquez, yo creo a Velázquez un poco más entre el centro, entre lo que es los dos congresistas que tú has referido y Jorge y la congresista Luciana, que aunque habla poco, creo que está más ligada a Jorge del Castillo, ¿no? De acuerdo, pero ¿qué cosa, digamos, en términos ya juntando un poquito más lo personal, le duele más en ese esquema? Que Mulder haya tenido ese comportamiento, digamos, a propósito de que usted ha tenido mucha cercanía con Mulder también. No tanto, ¿no? Yo tenía alguna coincidencia con el señor Mulder, pero en general sí creo que personalmente no te puede gustar. Ahora, yo no me refiero a Mulder, ¿no? Si tú me preguntas, Claxer, ¿cuál es mi apreciación sobre lo que pasó? Yo no esperé del expresidente Alan García esa actitud. Ajá. Y yo un día antes le comuniqué con una persona muy cercana a él que había pedido licencia para subir un cargo que me parecía importante por la coyuntura. Y en 3 meses hice muchas cosas, incluso incrementé el sueldo mínimo y siempre lo hago con mucho orgullo, ¿no? Entonces, pero yo no me refiero al congresista Mulder, pero sí creo que la actitud del presidente Alan García, yo creo que no correspondió a 2 décadas de lealtad a su persona, ¿no? Yo he caminado con él por las calles de París, cuando estaba en el exilio, en Colombia, y me puede sancionar él políticamente, porque eso es la política,
pero no puede hacer público una comunicación personal a él y a 3 congresistas más. De acuerdo. Diría, no se exagera cuando se define que hoy en el Congreso hay un aprofujimorismo, porque usted ha dicho que la crítica política principal que está en el Congreso es su vínculo con la APRA. Ahora, la pregunta es si eso condensa bien lo que está pasando, hay un aprofujimorismo, y por otro lado, ¿qué le ve el APRA representado en el Congreso al fujimorismo para aliarse con ellos? Si todos los que estamos del otro lado mirando al fujimorismo más bien criticamos una actitud ya no solo intolerante, sino claramente antidemocrática. El número de congresistas, o sea, digamos, ¿cuál es el atractivo del fujimorismo para ese APRA en el Congreso? No sé, bueno, ahí clase. No, pero estoy preguntándole a Javier Barrera, el que lee la política. No estoy diciendo que conversan, que dialogan, sino políticamente, ¿cómo lo ve usted a la distancia? Yo creo que puede haber un cálculo de sobrevivir, ¿no? De que es mejor llevarse bien con una mayoría que te aprueba los proyectos de ley, la iniciativa y estas cosas y te da cierto espacio en la mesa directiva. Veo ahí, hasta ahí llego, hasta ahí tengo esa seguridad. ¿Qué hay debajo? No lo sé. Ajá. De acuerdo, pero no tengo tampoco elementos de juicio para decirte con seguridad que podría haber debajo de la mesa. No tengo eso. Pero esta idea de que los fujimoristas me dan mayoría, me dan una vicepresidencia y puedo tener cierto manejo en la administración del Congreso, creo que por ahí va la cosa. Ahora, espero que solamente sea eso. Bueno, usted dice que no ve más. Yo intuyo más bien un pacto más de colaboración hacia la impunidad. Tengo la impresión, siendo muy cuestionados los dirigentes de ambos partidos, al margen de que sea la justicia la que tome la decisión. Salaverry, como presidente del Congreso, que tal vez tiene los dos lados, porque ha sido militante aprista durante una larga vida, y ahora es un fujimorista que ha llegado a ser presidente del Congreso. ¿No es señal de los tiempos? Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente. Pero el congresista Salaverry fue un candidato importante, el APRA de Trujillo. Tenía un estilo de ser aprismo bastante pragmático, no era muy ideologizado, que digamos, pero sí sus pininos, su formación se la debe al APRA, fue regidor del APRA creo que 1 o 2 periodos, y ahora pues ha conseguido la presidencia del Congreso, y al parecer, por lo que estoy viendo y lo que él está haciendo, pareciera, así como en un momento se planteó una independencia del partido aprista, también pareciera que quisiera una independencia de la propia Keiko Fujimori, ¿no? Yo veo, olfateo eso, no sé al final cuál será el resultado. El malestar de Luz Salgado y de Galarreta darían cuenta de que no están tan de acuerdo. Y algunos rumores dicen que no era el candidato de la señora Fujimori, ¿no? Que el candidato de la señora Fujimori era el señor Torres, Torres, ¿no? Miguel Torres, o Vicky Torres, como le dicen, ¿no? Y que ganó Salaverry. Entonces, ¿qué habrá internamente en el fujimorismo, que es tan extraño como movimiento, tan peligroso democráticamente, pero que no se le acaba de estudiar, ¿no? El fujimorismo es una cosa tan extraña, ¿no? Sí, realmente. Realmente extraña, ¿no? Con gestos inesperados de vez en cuando. No, y que además popularmente le están yendo ya en sentido contrario, la gente está poniéndole baja nota, pero insisten en esa línea. Insiste en eso, ¿no? Y ya es evidente que si sigue en esta línea, la candidatura de la señora Fujimori en el 2021 va a ser una candidatura muy pobre, ¿no? ¿Usted intuye eso? Yo intuyo eso, ¿no? Sí. Ahora, vocación suicida tienen muchos colectivos, no solo el fujimorismo hay veces, ¿no? ¿Y cree que el fujimorismo lo tiene? Ahora sí, creo que sí tiene. Se va contra la pared, ¿no? Ahora, yo decía mejor también, en torno a no estar en la APRA ahora, no solo por el cuestionamiento que hemos hablado, sino también por lo que ha padecido en estos últimos tiempos, sí ha sido el centro del debate y ojalá de las sesiones concretas para reformas, sobre todo en el sistema de justicia, ¿no? Hay gente vinculada a la APRA, como Mauricio Mulder, hablando con Mario Mendoza, por ejemplo, que ahora parecería ser un viejo aprista conocido, porque yo cuando a veces hablo con Javier Barrera no me contesta diciéndome compañero, solo le dice compañero, pero lo que son de su partido. Depende, algunos amigos de la izquierda le digo hola compañero. Y Mauricio Mulder sí lo trata con esa cercanía a Mario Mendoza, y Mario Mendoza está preso, y Mario Mendoza era claramente un operador de ese sistema de corrupción que estaba instalado. Claro, unos creen que solo en el Callao, pero irradiaba también la Suprema y otras zonas del país. Eso claro. Que cuando usted escuchó esos audios, ahora yo con mucha sorpresa, porque yo no estoy acá, Glaser, de una entrevista para negar lo que conozco, ¿no? Sí. Yo he conocido al señor Mendoza de algunas reuniones sociales del APRA. Sin duda. O ser una persona llegada al partido.
sí, era un periférico, ¿no? Que iba por una cena profunda, aparecía por ahí el señor Mendoza. Efectivamente, yo nunca lo conocí como un militante del partido, pero sí era una persona que estaba en unas reuniones X, en tal club de profundos, había una mesa que estaba el señor Mendoza. O sea, que ha puesto plata para bueno, pues yo también he puesto plata para más. No, pero usted no es Mario Mendoza, pero usted es un político. Me refiero a que hay estas unas reuniones inmensas, masivas de 200 personas. He visto una mesa ahí el señor Mendoza 2 o 3 veces. Y sí me sorprendió estas vinculaciones del señor Mendoza con esta gentuza del Poder Judicial del Callao y de otros sitios más, ¿no? Sí, me sorprende, porque yo le he conocido, o sea, ¿cómo está usted? Y me sorprende esto. Y sobre el diálogo que tiene con el congresista Mulder, bueno, que responde el señor Mulder, ¿no es cierto? Pero yo sí lo he conocido, y sí me sorprende y lamento mucho que haya estado asistiendo a estas reuniones sociales de recolección de fondos una persona con se evidencia con estas relaciones negras con gente realmente que desprestigia y el Poder Judicial y evidencia toda la corrupción que hay en este poder. Ahora, Estado, porque, ¿no? Señor Jaime Barrea, Mauricio Mulder, cuando habla con él, hablan sobre reuniones con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo a sus esposas. No voy a referirme a las esposas, que no tiene nada que ver con este tema. Claro. Es una evaluación política, de reuniones políticas. Pero ¿para qué te reúnes tú con tanta confianza con alguien que es miembro de una institución que además sabe nombrar jueces judiciales, además intermediada por un empresario de estas características? O sea, no es una reunión oficial. Claro, sí, es un tema que obviamente le ha afectado la figura y también el prestigio del congresista Mulder, pero que lo explique, ¿no? Sí. Tú sabes que obviamente hay una relación muy distante con Mauricio Mulder, por lo que él declaró, y bueno, que él vea sus temas. No quiero que se interprete que estoy acá para increparlo a Mulder por alguna discrepancia que he tenido con él con respecto a mi juramentación como ministro de Trabajo. No, yo solo digo, pero sí creo que tiene que explicar muchas cosas, Mauricio. De acuerdo. Tema, ¿no? Ahora, vayamos a una evaluación más política todo completo. Sí, por Vizcarra, ¿cómo lo ve? O sea, digamos, usted coincidía, creo yo, hasta un momento con esa apreciación de que por el propio carácter de Vizcarra daba la impresión de que no iba a tener esta iniciativa política que ha ganado en los últimos tiempos, tengo la impresión. Pero ¿qué le ha parecido, digamos, bueno, de 28 de julio en adelante, para decir? Yo le he posteado que yo sí apoyo la consulta ciudadana. Ajá, la no reelección de congresistas también. No, pero ahí sí yo quisiera... pero vayamos primero al otro, después entramos a los congresistas. Yo apoyo la iniciativa del presidente. Sí, yo creo que es importante que la población en el tema judicial y en el tema de reforma política se pronuncie, se canalice lo que la población siente, lo que la ciudadanía siente. Eso lo veo muy importante. Y por eso posteé en mi Facebook y en mi Twitter que yo apoyaba esta consulta, porque me parece que es importante. Ahora, leyendo las iniciativas legislativas, y no me voy a referir a las que ya se ha explayado acá el Diego García Sayán, sino en el aspecto político sí tengo mis reservas con respecto a el contenido de las reformas. De acuerdo. Creo que hay que hacer las reformas, creo en las 2 cámaras, por ejemplo, pero no creo que tenga que ser necesariamente de 100 miembros la Cámara de Diputados y de 30 la de senadores. Creo que ahí vamos a reforzar la subrepresentación de muchos ciudadanos en el legislativo, y también, y si me permite, Glaxer, yo conozco a amigos y politólogos que están trabajando en el sentido de la reforma y consideran que la oportunidad de la consulta, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, es importante, pero así sea un gasto, hacerlo en otra fecha. Yo hubiese preferido 2 eventos distintos. Un evento donde la gente vote bien por los que van a administrar cerca de 140.000 millones de soles, que son gobernadores regionales y alcaldes, que vote bien ahí. O sea, hacer la mayor pedagogía para que se vote bien, y en otra fecha con una amplia discusión, con mucha pedagogía, vayamos al referéndum. ¿Usted siente que el referéndum por los temas constitucionales puede distorsionar ambos? Uno distorsiona al otro. Claro. O sea, es decir, yo voy a estar en un debate por marcar sí o no con respecto a la reelección, y no voy a ver a quién elijo bien, el alcalde Surquillo, de Pueblo Libre, de San Borja, del Rima, de Cieneguilla, Independencia o de Lima. Entonces yo sí no mezclaría el tema en una sola fecha. Sí creo en la consulta y creo que hacerla rápido. Creo que máximo enero, febrero, como
se puede hacer, pero poner las dos consultas, es decir, la consulta por quién me gobierna como alcalde regional, provincial, distrital o mi gobernador regional, en la misma fecha, en la misma temática, en el mismo debate, el mismo escenario mediático que la consulta, que es tan importante sobre el Poder Judicial, sobre la bicameralidad, la normación parlamentaria, en una misma fecha, a mí me genera, creo que le quita fuerza a ambas a ambas fechas y a los motivos de ambas fechas. Pero eso desde la perspectiva de que ya estemos discutiendo el cuándo se hace, pero estamos todavía en una discusión previa, si se hace o no se hace. Hay que hacerla, hay que hacerla. El presidente de la República ayer, haciendo bien desde mi punto de vista, ha dicho el referéndum va de todas maneras porque la gente quiere el referéndum. Entonces se ha puesto al lado de la gente. Sí, pero hay una cosa, también hay mucho cuidado con eso, Glaxer. La gente quiere muchas cosas. Sí. Y si yo hará una consulta sobre si debemos cerrar las fronteras a los venezolanos, la gente va a votar en un 90%. No, estoy de acuerdo con eso. Cuidado con eso de que, porque la gente quiere, o sea, yo creo que el presidente ha marcado la cancha. Claro, está muy bien, que ha dicho referéndum claro, y está muy bien que el presidente lo haga. El presidente tiene que canalizar positivamente lo que la gente quiere, ¿no? O sea, yo creo que la está no basta que la gente la quiera. Yo creo que más bien el proceso de él ha sido al revés. Yo creo que él ha entendido al final que la gente también quiere eso. O sea, no es que ha dicho, la gente quiere y voy a hacerlo. Lo que él ha dicho es, pucha, quiero hacerlo, pero no tengo el soporte político. Tengo partido, tengo nada, tengo una posición fuerte. Pero la gente también quiere. Entonces, ¿por qué no me junto con la gente para esto y lo sacamos adelante? Eso está bien. Y es lógico. Pero y es hacer política, y está bien que lo haga, sin duda. Pero voy al peldaño anterior, y es el tema de que no solo se está discutiendo fechas, sino la viabilidad del referéndum. De hecho, hay una actitud en el Parlamento, sobre todo de la mayoría fujimorista, de empezar a ponerle el pero antes de iniciar cualquier gestión. ¿Eso qué cosa cree que puede producir? Hay un temor, ¿no? Hay un temor evidente porque... hay un temor porque, sí, efectivamente, antes del 28 de julio había una percepción, no mía, de mucha gente, que el presidente iba a estar atado al Congreso. Entonces se planteó bien su juego, se ha parado bien en la cancha, y obviamente el Congreso tiene que buscar alguna forma de contrarrestar esa iniciativa, porque hay dos poderes hay dos poderes que buscan... Choque trenes, como se dice. Así es. Entonces es un juego lógico del Congreso. No creo que el Congreso vaya a impedir la consulta. Es imposible. O sea... la población, la ciudadanía, el humor de la gente. Yo creo que el propio electorado de la señora Keiko Fujimori quiere una consulta. Todo el mundo quiere una consulta. Sí. O sea, eso es, ahí no va a aflorar el fujimorismo duro. Ahí la gente va a decir que se va. Olvídate. Pero sí creo que, y reitero, que la discusión sobre la naturaleza y las reformas políticas hay que hacerlas en un escenario por lo menos tranquilo, sin mezclar el tema regional y municipal. Ahora, si vamos a ir de todas maneras a la segunda, en la segunda vuelta de las elecciones al gobierno regional, a gobernadores regionales, hagamos la consulta, se puede ir, pero le va a quitar fuerza pedagógica a ambas fechas. Yo estoy de acuerdo con la consulta, creo en las dos cámaras, no creo en 100. Una cámara de 100 ni de 30. Y esto que voy a decir y que está diciendo Javier Barrés es bien impopular. Yo creo que ya con 130 estamos subrepresentados. En el Perú deberían haber más. Pero el problema es que este tipo de congresistas no quiere la gente. Claro, está bien. Si va a tener más Yesenia Ponce, va a tener más Edu Vergara o Joaquín Ramírez, la gente dice. Pero expliquemos. Pero en términos políticos, yo creo que el presidente puede decir, señores, vamos a dos cámaras, a la no reelección parlamentaria, y ampliemos el número para que estén los pobres, los más alejados, mejor representados. Por ejemplo, en un país democrático más o menos consolidado, el promedio es 1 por cada 100.000. Si ese fuera la lógica, el Perú debería tener 300 congresistas. Claro. Digamos, ¿no? Es una exageración, ¿no? Digamos, plantearlo así, pero sí, más congresistas. Pero es que tiene que ser así. O sea, digamos, en Estados Unidos, tú sabes quién es tu congresista y vas a reclamarle a tu congresista. Acá hay 35 en Lima. ¿Quién me representa en Lima a mí? A nadie. O sea, ¿quién yo voy a buscar en el Congreso si en Lima tengo un problema? Así es. A nadie. Entonces, ese es el problema, de acuerdo. Pero es un tema, por ejemplo. Ahora, la otra, lo del Senado. Lo del Senado, que 30 del Senado me parece que es muy poco. Sí. O sea, ahora, pero el asunto es al margen del número. Yo creo que si en este momento se consulta, el bicameral va a perder. Porque la gente está indignada con el Congreso. Pero la encuesta que se ha dado hace algunas semanas de no sé qué empresa, la bicameralidad se había incrementado. Claro, se incrementa pues, Glaxer, porque esta idea de que van a ser el mismo número en dos cámaras. Pero hay que explicar a la ciudadanía que tú requieres dos cámaras con un poco más de representantes en cada cámara. Y ese es un riesgo. Ahora, se requiere después una
Pero por eso, pedagogía por hay que eso hacer. esta pedagogía se puede hacer en las dos fechas de elecciones municipales y regionales, en la primera y segunda vuelta de ambas. Yo creo que eso le va a quitar fuerza al debate. Pero digamos, avancemos en el tema de que, supongamos, el referéndum no genera los consensos necesarios, porque el Parlamento es inevitable para ese procedimiento. El presidente no puede hacer un referéndum porque se le ocurre. Salvo que convoque a 2 millones de ciudadanos que firmen. ¿Qué puede ser? ¿No? Como sí, que también es un tema, porque tú cuando pides el planillón tienes que poner exactamente el texto de la reforma. Claro, las preguntas. Las preguntas muy claras. Y esas no se saben todavía, porque el Parlamento es muy genérico. Ya, de acuerdo. Pero a lo que voy es, supongamos que la escena política presenta una resistencia cada vez más dura del Congreso, no aprueban lo que el presidente quiere. El presidente tiene otras vías para seguir impulsando la reforma. Una es la cuestión de confianza y decir, no quieren hacerlo por esa vía, acá presento mis propuestas, me la niegan, pongo un consejo de ministros que no, y voy al cierre del Congreso. ¿Eso cree usted desde la manera como hoy día políticamente el presidente está afrontando la coyuntura? ¿Es una cosa que intuye puede tener bajo la manga? Y la otra es, ¿cuánto paso hay ahí de lo que podría ser una vieja aspiración inclusive del partido del que usted era parte, y es el tema de la constituyente que algunos están pidiendo ahora? Sí, el tema de confianza es una arma que tiene el presidente para presentarla, y yo espero que no se llegue a eso, pero si se llega es absolutamente constitucional. Sí. Y a lo mejor se requiere que se sincere nuevamente la representación parlamentaria con todo lo que ha pasado. Sí. ¿No? Hemos tenido un presidente vacado, el vicepresidente gobierna en vez de presidente, la que tuvo mayoría parlamentaria en el 2016 ya no la tendría ahora, entonces a lo mejor sí puede ser un paso importante ir a una elección congresal. Es un tema. Y el otro aspecto, y me refiero que es constitucional absolutamente, sin duda, hacerlo. Y el otro aspecto, sí, yo no veo disparatado, Glaxer, que es por eso el tema de darle más tiempo al debate de la reforma constitucional. Yo no veo disparatado que en algún momento se genere otro pacto constitucional. No sé cómo el mecanismo de llegar a eso es muy difícil, porque la Constitución plantea sus propios mecanismos de reforma. Entonces, ¿qué haríamos para hacer una asamblea o un congreso constituyente? Pero por la gravedad que implica la necesidad, la gravedad que implica el desencuentro entre sociedad y la clase política y las instituciones, sí creo que la reforma constitucional y las reformas políticas tienen que ser más amplias de las planteadas por el presidente. ¿Una constituyente? En un caso sí, pero el tema es cuál es el mecanismo para llevar a eso. No, yo sé, no digamos, es el procedimiento, pero la política no le dice a usted que debería avanzar. De hecho, cuando Alan García entra como presidente en su segundo periodo, dice cambio la Constitución. O sea, digamos, ese fue su prédica política. Y llega y al final dice no hay las condiciones y finalmente no lo hace. Claro, pero en algún momento, por eso esto de separar, creo que el debate, la reforma constitucional, la reforma política tiene que ser en fechas distintas para que veamos si a lo mejor estas 3 reformas del presidente Vizcarra o 4 reformas son insuficientes y el país requiere otras reformas. Bueno, el tema de descentralización, creo que desde el 2001 no se revisa constitucionalmente esta división de poderes en 3 niveles de gobierno y otros aspectos más que deberíamos revisar. Entonces, sí creo que separemos la fecha de elección, separemos con de la discusión y veamos si la clase política, lo que queda de ella, se pone de acuerdo para que salgamos de este impasse de ilegitimidad que tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, termino preguntándole por otros actores también que van a ser centrales aquí y cómo separan esto frente a una coyuntura, digamos, o una coyuntura posterior a este periodo político que el presidente de la República culminará en el 2021. Es decir, cómo llegan los otros partidos políticos a ese bicentenario, ¿no? Ha dicho usted que el APRA, por ejemplo, si sigue en la misma línea, va a llegar más disminuido, si es posible todavía, de lo que llegó la última vez. Sí. Usted ha hablado del fujimorismo, que cree usted que está en una lógica suicida. Sí. Ha dicho usted también que otras agrupaciones políticas están sometidas probablemente a dinámicas que no están captando con claridad el momento político y la oportunidad política de reubicarse. Pero ¿cómo ve, cómo se imagina ese 2021? ¿Qué se va a discutir en ese momento? Yo me temo que va a ser un 2021
2021 muy fragmentado, ¿no? Y muy polarizado, o sea, es decir, radicalismos, una cosa más al centro, ¿cómo la ve? Yo veo que creo que a pesar de la fragmentación, y además lo vemos en las elecciones municipales regionales, lo que hay, gracias, si me permites, tienes candidatos que en los últimos 10 años se han presentado a las alcaldías con 3 partidos distintos, 4 partidos distintos. Sí. O sea que es una tómbola. Sí. No hay partidos vertebradores. A eso habría que buscar. Y eso también implica una discusión hasta constitucional en otros aspectos que ya nos referimos en otro momento, en otra entrevista. Pero lo que sí creo que se va a constituir un centro social, que va a ser una especie de centro, que va a ser equidistante a la extrema izquierda. Yo sí creo que hay una extrema izquierda muy irresponsable, como el señor Goyo en Cajamarca, por ejemplo, y también al fujimorismo. ¿Qué es la extrema derecha, diría usted? Sí, ahora como sí, está empezando. absolutamente, ¿no? Y muy conservadores, más y muy intolerantes. Más que hace algunos años, probablemente, ¿no? En algún sí, momento porque Keiko trató un poco, asesorada por tu amigo Levinsky, nuestro amigo Levinsky, de generar un fujimorismo socialdemócrata, ¿no te acuerdas? ¿No? Y fue a Harvard y todo este tema. Que eso se cayó. Entonces, sí creo que va a haber un centro social. Y el centro social, ¿quién lo encabece? Hay que verlo, pero sí creo que lo que el APRA en su recuperación a futuro, más que pensar en un candidato presidencial, por ahora, en el 2021 debería pensar en fortalecer este espacio social de centro de justicia social. Ese centro social, ¿no? Mire, tú me llevas nuevamente al tema. No, pero estoy diciendo, el APRA no debería tal o cual cosa. Pero lo que sí creo es que... O sea, ¿usted cree que todavía García puede políticamente ser protagonista? No, lo que yo sí creo es que el expresidente de la García está absolutamente mal asesorado o mal aconsejado con gente que aún le dice que él puede ser presidente. Y creo que él se está haciendo un inmenso daño a su investidura de haber sido presidente 2 veces, más allá de mis temas personales con él. Sí. Y a la derivada de ello es un bloqueamiento a un proceso necesario de cambio que el APRA tiene que asumir. O sea, está viviendo un autoengaño, dice usted, está creyendo que él es posible. Yo no diría, no estoy autoengaño, porque te creé una cosa así hace algunos meses en tu programa y eso de que Barata engañó a la, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que él debería dar definitivamente un paso al costado para que el APRA tome su propio camino, ¿no? Y que el APRA vaya más allá de él y de cualquier otro candidato. Muy bien. He conversado con Javier Barrera esta mañana. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Seguramente voy a una pausa, desde un instante estamos aquí en No Hay Derecho.